Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'dvaro. Se celebró Shavuot el 6 de Sivan, algo así como 3.300 años atrás. Dios entregó la Torá, los 10 mandamientos, al pueblo hebreo en el monte Sinaí. Cabe preguntar, ¿por qué esperó Dios tanto tiempo? Desde la creación del mundo, desde los tiempos de Adán, en dar la Torá, ¿por qué no se la dio inmediatamente a Adán, al primer hombre, a las primeras familias? Bueno, esa fue la voluntad de Dios y uno no puede cuestionar la voluntad de Dios. Pero ustedes saben que en el mundo judío, aunque no se puede cuestionar, por naturaleza nosotros hacemos preguntas. A lo mejor al hacer la pregunta vamos a poder clarificar y entender mejor por qué se esperó tanto tiempo para entregar la Torá. En realidad, el primer hombre, las primeras familias ya tenían ciertas leyes. Habían lo que se llama las Sheva Mitzvot de Bnei Noach, las 7 leyes según las cuales tenían que regirse al principio la humanidad. Como por ejemplo no blasfemar el nombre de Dios, no robar, no matar, no incesto. Habían leyes sobre eso y eventualmente también no comer carne de un animal vivo, arrancarle un miembro a un animal vivo y comer su carne. Tienes que matar al animal antes de comer parte de ese animal. Bueno, había un conjunto de leyes que ya regían a la humanidad. Sin embargo, la Torá recién fue entregada, como digo, algo así como 3.300 años atrás, 7 semanas después de que el pueblo hebreo saliera de Egipto. ¿Por qué? A lo mejor para enseñar a la humanidad. El pueblo hebreo estaba en Egipto. Egipto era en aquel entonces la primera potencia mundial económica, científica. Cuando había hambruna en Israel, ¿a dónde se dirigían? A Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto era una tierra de abundancia y la tierra de abundancia se debía principalmente al río Nilo, una extensión de creo que más de 6.000 kilómetros, el río más largo que hay en el mundo, y eso hace gran parte de la tierra de Egipto fértil, porque lo que está a las orillas del río recibe agua, y ustedes saben que el riego del agua es lo esencial para que crezcan las cosas. Y Egipto representó en aquel entonces una transición, una nueva etapa de ser ganaderos, de vivir del pasto de los animales que buscaban comida por todas partes, a sembrar las cosas. Entonces ya sabías con exactitud qué es lo que ibas a producir, una etapa más avanzada. Ellos también estudiaron los cielos y conocían muy bien los movimientos de planetas, tenían geometría, una civilización avanzada, los egipcios. Pero esos mismos egipcios fueron capaces de esclavizar a otro pueblo, fueron capaces de matar a sus hijos, mataron a todos los varones, porque temían de que los hebreos se estaban haciendo muy fuertes y la fuerza era representada en aquel entonces por la musculatura del varón. Y en cierto momento, cuando los astrólogos le dijeron al faraón que está por nacer el Salvador de los hebreos, dio una orden que todos los varones tienen que ser arrojados al río Nilo, incluyendo los varones egipcios. Crueldad extraordinaria. Creo que fue una demostración. Dios quería mostrarle al mundo que civilización, cultura humana por sí sola, sin tener una base en la eternidad, en la palabra de Dios, no es una cultura moral, no tiene principios éticos, es capaz, repito de nuevo, de las atrocidades más grandes en el mundo y a lo mejor peor, con mayor efectividad, porque es una civilización avanzada. Entonces a lo mejor Dios esperó hasta ese momento. Pero al mismo tiempo, el pueblo judío había sido esclavizado. Pasó por una etapa que lo sensibilizó a las necesidades de otros, a compartir con otros. Recuerdo en una oportunidad, y ya se lo debo haber mencionado, que en los campos de concentración de los nazis,
le daban a la gente una ración diaria muy, muy pobre. Y la gente, muchas, en lugar de comerse el trozo de pan añejo que les daban, siempre guardaban un pedacito para el día siguiente, si a lo mejor al día siguiente no les daban pan. O sea que el sufrimiento del pueblo judío, años anteriores, desde luego, en Egipto, los sensibilizó a las necesidades de otros. Entonces Dios aparentemente concluyó, este es el momento de dar la Torá, una demostración que tienes que tener sentimiento por las necesidades de otros, pero sobre todo tienes que saber que con tu civilización, ser humano, con tus avances científicos, con todo lo que tú estás creando, si no hay una base moral, espiritual muy profunda, este mundo no tiene porvenir. Y el mundo tiene porvenir solo con la Torá, y a lo mejor por eso Dios decidió, con la cultura de más avanzada en aquel momento, de otorgar la Torá para que sirva de norte para toda la humanidad.